Bienvenidos y bienvenidas a nuestro ciclo de entrevistas en el podcast Elecciones 2024, conversaciones nacionales sobre los desafíos subnacionales. Este año, el país se prepara para unas elecciones cruciales en el ámbito local y regional. Con el voto secreto, universal y obligatorio, los ciudadanos y ciudadanas tendrán la responsabilidad de elegir a sus representantes más cercanos, concejales, alcaldes, consejeros regionales y gobernadores. Desde la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, queremos abrir un espacio de diálogo y reflexión sobre los temas que impactan directamente en nuestras comunidades. Por eso, hemos reunido a expertas, expertos y actores claves en la materia, para que nos ayuden a entender cómo los grandes desafíos nacionales se reflejan y se resuelven en lo local y regional. A lo largo de este ciclo, exploraremos juntos cómo se articulan los temas de alcance nacional con los procesos locales y cómo podemos, como sociedad civil, fortalecer el diálogo y la participación en estos importantes procesos electorales. Prepárense para una conversación profunda, informada y sobre todo esencial para entender el presente y futuro de nuestras comunidades. A lo largo de su historia, Chile ha sido un país extremadamente centralista. Para ser más concreto, muchas de las políticas que afectan la vida diaria de las personas a lo largo del país se han diseñado tradicionalmente desde el centro geográfico y político, ¿verdad? Desde Santiago, y como una manera de morigerar esta desigual distribución del poder político. En la última década, en los últimos 15 años, se ha dado curso a una agenda de descentralización, de la cual algunos de los hitos más relevantes son la constitución de los CORE, ¿verdad? La creación del cargo de gobernador o gobernadora regional. Y para conversar de esto y de varios otros temas, hoy nos acompaña Camilo Vial. Camilo es doctor en ciencia política por la Universidad Complutense de Madrid. Fue además jefe de la División de Política y Estudios de SUBDERE, de la Subsecretaría de Desarrollo Regional. Así que Camilo, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Bienvenido. No, bueno, Sergio, muchas gracias a ti y a todo el equipo por la invitación y un gusto aquí acompañarles en este equipo de estudio y de trabajo de Flaxo. Gracias, Camilo, el gusto es nuestro. Camilo, en la última década, como decía hace un momento, han habido varias medidas que apuntan hacia la descentralización, ¿verdad? Como mencionaba recién, en lo político se creó la figura de los consejeros regionales, más tarde se creó la figura del gobierno regional, propiamente tal, se reemplazó la figura del intendente por la figura del delegado presidencial regional, y da la impresión que todas estas medidas apuntan o avanzan hacia una dirección, hacia un horizonte de mayor descentralización. Entonces quisiera partir preguntándote cuál es la promesa que hay detrás de todos estos procesos de descentralización. O sea, ¿qué podemos esperar de estos procesos y qué es lo que se busca realmente cuando llevamos a cabo esta reforma? Mira, bueno, interesante reflexión para empezar. Efectivamente, si es que uno mira nuestra historia constitucional, básicamente desde que somos Estado, que somos República Independiente, hemos sido un Estado altísimamente centralizado en un subcontinente que ya de por sí es altamente centralizado, ¿no? Y dentro del reino de los centralizados, somos uno de los más centralizados. No necesariamente el más centralizado, pero uno de los que tiene mayores niveles de centralización. Y desde la Constitución de Portales en adelante, la verdad es que hemos tenido constantes olas centralizadoras que nos han acompañado a lo largo de nuestra historia. ¿Ah? Muchas veces hay gente que se confunde y que le entrega como un poco la responsabilidad a la dictadura de nuestro actual estado de centralización, y la verdad es que la dictadura fue una ola centralizadora más, ¿bien? De las que hemos tenido históricamente. Es efectivo que en los últimos, yo te diría, 15 años, quizás un poquitito más, bien, hemos tenido un proceso de descentralización a nivel regional un poco más vigoroso que todo el resto de nuestra historia. No obstante, sigue siendo tímido, bien. Eh, La elección, a ver, toda esta idea de la elección de los consejeros regionales, la creación de la figura del gobernador regional y separar el gobierno regional de la intendencia y qué sé yo, son iniciativas legales que vienen desde la época de Lagos, ¿bien? Y que básicamente un articulado original o básicamente las ideas centrales de esa propuesta
fueron tomados por los distintos gobiernos que vinieron después, bien, por Bachelet, Piñera, etcétera, etcétera. Eh, eh, Volviendo a replantear los proyectos de ley desde cero, cuando hay un cambio de color político, por cuestiones propias del andamiaje político, pero básicamente donde las ideas centrales tener un sistema de reparto de competencias a los gobiernos regionales, separar el gobierno regional de la intendencia, crear el cargo de gobernador regional, elegirlo democráticamente, al igual que los consejeros regionales, viene más o menos de la época del Lago. ¿Ya? Y recién ahora lo tenemos concretado. Bien, nosotros hoy podríamos decir, eso desde un punto, por más que sea tímido, desde un punto de vista histórico, es un cambio relevante, es un cambio muy significativo. Incluso para quienes tienen una postura más crítica, en la cual a veces comparto, donde decimos, bueno, pero la verdad es que las atribuciones que tienen los actuales gobernadores regionales son bastante limitadas, ¿no? Y uno puede decir, bueno, sí, la verdad es que siguen siendo bastante limitadas, son ligeramente superiores a las que tenían los intendentes en el ámbito de cuando ejercían como ejecutivo del gobierno regional. Algunas cosas cambian, sobre todo para aquellos gobiernos regionales que tienen áreas metropolitanas. No obstante, los gobiernos regionales, igualmente en términos promedio, definen alrededor del 20% de la inversión pública que se ejecuta en el territorio. Entonces, hay ámbitos de acción importantes y la experiencia comparada te demuestra que cuando tú descentralizas políticamente, uno puede esperar que en el futuro esas personas electas democráticamente puedan imponer sus agendas o tratar de imponer sus agendas descentralizadoras y tratar de generar alianzas entre gobiernos regionales, digamos, para pelear por mayores niveles de descentralización de una manera más articulada. ¿Ya? La experiencia comparada te lo demuestra y la misma experiencia municipal de Chile te lo demuestra. Eso todavía no ha pasado mucho. Bien, todavía no ha pasado mucho, entre otras cosas porque esto tocó justo en el momento constituyente, que independiente de cuáles sean las posturas de todos quienes nos escuchan respecto a la constitución y qué propuesta de constitución hubiese sido mejor, etcétera, etcétera, lo cierto es que buena parte de nuestra realidad política se paralizó un rato. Eh, Creo que esto no fue la excepción. ¿Ah? Esta lógica de que los propios territorios peleen por mayor descentralización, etcétera, etcétera, la verdad es que también pusieron un poco el freno, entre otras cosas porque la primera propuesta constitucional era muy favorable a la descentralización, ¿ah? Que Chile se transformara en un Estado-región, etcétera, etcétera. Y probablemente después de eso, las lógicas de la política más bien sectorial, contingente y qué sé yo, apaciguó los ánimos en ese ámbito. Creo que también no ayudó mucho el hecho de que la gran mayoría de los gobernadores y gobernadoras regionales fueran más o menos del mismo color político o de, bueno, o de grupos cercanos al ejecutivo que terminó siendo electo. Esto no lo digo por quién es presidente y por quiénes son los gobernadores regionales, sino que también la experiencia comparada te demuestra que en la medida en que tú tienes una generalizada alineamiento político de las autoridades regionales con el del gobierno central, eh, menos chances de tensión, ¿ah? Y de un poco pelear por lo mío ocurre, digamos. ¿Ah? Y creo que eso también contribuyó a que no hayamos tenido tanto avance ahora. Insisto, no lo digo por el color político de quienes están, sino que la experiencia comparada te lo dice y creo que a la luz de los hechos también podríamos decir que ocurrió lo mismo. Camilo, hablabas al principio de tu intervención acerca de un proceso tímido, usabas ese adjetivo, un proceso tímido. Quería preguntarte, en tu opinión, cuáles son los asuntos que están pendientes, los grandes pendientes del proceso de descentralización. A ver, yo creo que, a ver, puede ser varios puntos, ¿ah? La verdad, pero me gustaría partir por dos o tres factores que creo que debieran ser realmente dinamizadores de lo que viene. Bien. El primero es que, y esto es súper, no sé si es técnica la palabra, pero es muy de política pública, ¿ah? No es tan de política ideológica. Es que los gobiernos regionales debieran tener responsabilidad
directa en las acciones de política pública que se ejecuta a través de direcciones regionales y de servicios que actualmente son del poder del gobierno central y que están territorializados. Bien, un gobierno regional, los gobiernos regionales actualmente dentro de sus atribuciones tienen muy poquitas privativas, muchas compartidas, y su campo de acción no es que se limite solo, pero en buena parte está centrado en decisión de inversión pública. Bien, no obstante, políticas públicas tremendamente relevantes y recursos tremendamente relevantes ejecutados en el territorio y que tienen directa, afectan a la ciudadanía de manera directa, son ejecutadas por FOSIS, que es del gobierno central, son ejecutadas por Corfo, que es un volumen de recursos gigantescos, que es del gobierno central, sobre todo en todas las regiones del país, pero sobre todo en las regiones del centro hacia el sur, INDAP, con en fin, todas estas políticas agropecuarias, etcétera, etcétera, son ejecutadas, Cercotec, y podemos hacer un listado bastante grande, digamos, de ámbitos súper concretos de mucho recurso y mucha incidencia en política pública que de verdad afecta la vida de las personas de manera directa en materia social, en materia de educación, de salud, de fomento económico, etcétera, etcétera, que deberían estar bajo el alero de los gobiernos regionales. Y ese deberían estar bajo el alero de los gobiernos regionales es no solamente la decisión de qué hacer con esos recursos, sino que también todos los equipos técnicos y humanos. ¿Ya? Eso inmediatamente le entregaría a los gobiernos regionales unas espaldas en materia de gestión y autonomía mucho más robustas de lo que tiene actualmente. ¿Ya? De hecho, quizás ahí sí podríamos hablar de verdad de un gobierno. Si nos vamos a una definición politológica de qué es gobierno, quizás ahí sí podríamos estar más hablando de gobierno subnacional que de una administración que es más similar a lo que tenemos en la actualidad. Bien, ese creo que es un factor de tremenda relevancia que no es parte de un debate más ideológico necesariamente y que conmueva y que sume espíritus y la gente se entusiasme y levante banderas, digamos, un poco más técnico, pero cuando decimos necesitamos que los gobiernos regionales tengan más atribuciones y recursos, bueno, esto es algo fundamental. Particularmente ese tipo de atribuciones y ese tipo de recursos tiene que pasar al gobierno central. Se creó un mecanismo que es el de traspaso de competencias, que eventualmente por ahí se podría comenzar. Todavía no ha pasado mucho, lamentablemente. Bien, todavía no ha pasado mucho, pero ese es un factor. El otro factor, creo yo, que tiene que haber también un sistema de una modificación al sistema fiscal desde el punto de vista de la descentralización. Llamémosle ley de rentas regionales, podemos enfocarlos desde distintos puntos de vista, pero la literatura comparada, y particularmente el Banco Interamericano de Desarrollo, que cuando uno se junta con la gente del BID te dicen, mira, nosotros tan amigos de la descentralización no somos, pero si usted quiere avanzar en descentralización, está el típico discurso, si usted quiere avanzar en descentralización, tiene que tener un modelo que tenga al menos dos características con las cuales yo comparto totalmente. Uno, un sistema de control, anticorrupción, bla, 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 de probidad, digamos, es decir, esto tiene que reforzarlo, ¿bien? Y lo otro es que sea un sistema con una alta responsabilidad fiscal. Y la experiencia comparada te demuestra que tú tienes más responsabilidad fiscal en la medida en que tú, como gobierno subnacional, tienes que recaudar los recursos. En la medida en que tú tienes que recaudar los recursos y te tienes que hacer responsable de ello, vas a ser más responsable al momento de gastarlos. ¿Ya? Entonces, ¿qué digo con esto? Que en la actualidad los gobiernos regionales dependen casi exclusivamente, esto ya ha ido cambiando, pero dependen en gran medida de transferencias del gobierno central a través del FNDR, ¿ya? En menor medida a través de los royalties, este tipo de cosas, pero en gran medida a través de los FNDR. Los gastos de funcionamiento de los gobiernos regionales son transferidos desde el centro, digamos, o sea, desde el centro a las regiones. Y así, de acuerdo a la experiencia comparada, es difícil ser fiscalmente responsable. Bien, entonces, ahí ya creo que dije tres grandes cosas que
que creo que son necesarias avanzar de manera paralela. Cualquiera de las tres nos permitiría abrir, digamos, numeroso campo, así que estoy en algún sentido obligado a decantarme por una de ellas. Eh, Algunas de las desgracias de la profesión de entrevistador o del rubro del entrevistador, pero quiero fijarme sobre todo en el primer punto que mencionaba, que tenía que ver con las atribuciones, porque mientras te escuchaba recordaba que cuando se discutió por primera vez, o mejor dicho, cuando se discutió ya hacia el final del proceso de creación de la figura del gobernador, gobernadora regional, había mucha controversia en torno a la cuestión de las atribuciones. Se hablaba de que se estaba creando un cargo que tenía una serie de obligaciones para las cuales no tenía ni los recursos ni las atribuciones para dar cumplimiento. Entonces, quisiera preguntarte si las atribuciones que tú sientes que faltan en el gobierno regional son un problema de diseño, son algo que nos hemos ido dando cuenta de manera emergente a lo largo que pasa el tiempo, ¿y cuáles son esas atribuciones que tú quizás le darías a los gobiernos regionales para robustecer su función? A ver, yo creo que esto es una opinión personal, ¿ah? Eh, la- las limitadas atribuciones que tienen los gobiernos regionales responden a que de verdad como Estado nunca quisimos tener gobiernos regionales, ¿ya? Y básicamente fue un resultado no deseado de otro proceso, que podemos centrarnos en ello, que derivó en la creación de los gobiernos regionales a regañadientes de casi todos los sectores políticos, digamos, ¿ah? Y que con el paso del tiempo y sobre todo en momentos electorales se empieza a tratar de hablar del tema de la descentralización, de lo importante de las regiones, de los territorios, y de a poquitito se ha ido avanzando. De hecho, en mi opinión también es por eso, con una falta de convencimiento generalizado, que el avance de la descentralización, sobre todo a escala regional, ha sido tímido, ¿ya? Entonces, los gobiernos regionales cuando nacieron con atribuciones muy acotadas, ¿ya? Muy acotadas y básicamente con la estructura, teniendo un apareamiento con la estructura de la intendencia, que sí tenía atribuciones, no sé si la palabra es más robustas, pero bastante centrales, sobre todo saliendo de la época de la dictadura, digamos, y que tenía que ver con temas de seguridad, orden público, qué sé yo, que en Chile son muy relevantes. De hecho, cuando tú vas a cualquier país de América Latina y hablas del Ministerio del Interior, no es un ministerio relevante, ¿ya? En Chile es primo inter pares. El ministro del Interior es lo más parecido a la vicepresidencia, digamos. En otros países no. En otros países de América Latina no. Este, Entonces, a los gobiernos regionales desde un inicio se le entregaron pocas atribuciones. Bien, hubo un momento en que no sé si tú te acuerdas, ya ni me acuerdo en qué año fue, ¿ah? Pero ya debe haber sido hace unos 20 años, que desapareció el Ministerio de Planificación y básicamente se transformó en el Ministerio de Desarrollo Social, ¿ya? Y después Desarrollo Social y Familia, no sé si se sigue llamando así o cambió de nombre de nuevo. Este, pero básicamente, en algún momento, la planificación del territorio fue una labor ministerial y cuando desaparece el Ministerio de Planificación, se le entrega esa facultad de planificación a los gobiernos regionales y son los gobiernos regionales los encargados de planificar el territorio. Ahí, entre comillas, se abrió una ventana donde uno dice, ah, bueno, si es que el gobierno regional va a planificar el territorio, bueno, va a tener competencias relevantes, etcétera, etcétera. Eso al final quedó en poco y nada, entre otras cosas, porque buena parte, casi toda la planificación de los gobiernos regionales es indicativa, no es vinculante, las estrategias regionales de desarrollo, etcétera, etcétera. Recién los PROT, los programas regionales de ordenamiento, los planes regionales de ordenamiento territorial, que son razonablemente recientes, tienen características vinculantes, digamos. Este, eh, ya, y para terminar de responder la primera parte de la pregunta, creo que uno no puede evadir la discusión de que se crea la figura del gobernador regional distinta a la del delegado y comenzaron a existir como estas ideas de que queda una región con dos cabezas y este tipo de cosas, ¿no? Como que el delegado tiene más poder, el delegado sí era importante y el gobernador regional no era importante. Yo la verdad creo que eso es un poco sin desconocer que existen tensiones y conflictos, digamos, entre esas dos figuras. Creo que mucho de esto responde a una suerte de caricatura. ¿Ah? A ver, cuando uno revisa cualquier modelo de país descentralizado, incluyendo países federales, todos
tienen a una figura territorial como la del delegado presidencial en Chile. ¿Ya? Algunos con más atribuciones, otros con menos atribuciones, eso es cierto. Pero la figura de la persona del gobierno central en el territorio que vela porque las políticas públicas se desenvuelvan dentro de los márgenes que establece la Constitución y las políticas nacionales, existe en todas. ¿Ya? Particularmente en el caso de Chile, esta persona además es la encargada de la seguridad, que seguridad nacional, frontera y un par de cosas. Bien, que en la perspectiva comparada de América Latina, honestamente, no me parece para nada mal. O sea, América Latina ha dado muestras de que descentralizar la seguridad, las policías, este tipo de cosas, no es el camino. ¿Ah? Argentina te lo demuestra, México te lo demuestra, Brasil te lo demuestra, etcétera, etcétera. No es el camino. ¿Ya? Que los gobiernos nacionales puedan colaborar en planes de prevención, absolutamente, digamos, pero la descentralización de la fuerza pública y todo esto, creo que en América Latina no estamos preparados todavía para eso, y en fin. Entonces, dejando un poco, a mi juicio, claro que las funciones de gobierno interior está bien que no las tome el Ejecutivo del gobierno regional, y reconociendo que las funciones del Ejecutivo del gobierno regional todavía son bastante limitadas, sí me parece que los servicios nacionales desconcentrados, Corfo, INDAP, Cercotec, FOSIS y alguno más, pero sobre todo FOSIS, Cercotec, Corfo, INDAP, al menos esos deberían estar bajo el alero de los gobiernos regionales, ¿ya? Bajo la planificación, la estructura, de los gobiernos regionales y no del gobierno central. Porque acá, en la práctica cada uno opera con su propia agenda. Eh, eh, y los gobernadores y gobernadoras regionales hacen todo lo posible, malabares, para hacer calzar la agenda, para, en fin, y un poco también ahí está el éxito o fracaso en la gestión de cada uno de ellos. Pero eso no debiera ser así. Y ese tipo de atribuciones, a mi juicio, debieran estar bajo el alero de los gobiernos regionales. Habrá quienes digan, bueno, pero hay que fortalecer las capacidades regionales para eso. Y sí, pero no podemos seguir esperando eternamente. O sea, este es como el huevo y la gallina, digamos. O sea, ¿qué haces primero? ¿Fortaleces las capacidades o no porque tengas que fortalecer las capacidades vas a seguir aletargando este tipo de decisión? Hagamos un plan real de traspaso de competencia, gradual y tímido, como estamos acostumbrados a hacerlo en Chile, pero hagámoslo, digamos. Sin, sin prisa, pero sin pausa. Fantástico, Camilo, muchas gracias. Quiero llevarte ahora a otro tema. Tú has desarrollado una metodología denominada IDERE, ¿verdad? Que es una especie de índice que mide el desarrollo regional. Me gustaría que nos contaras un poco acerca de qué se trata este índice, cómo fue el proceso de su creación, digamos, de su concepción, y en qué consiste. Bien, bueno, gracias por la pregunta. Sí, el índice de desarrollo regional es un constructo que viene de cuando yo estaba haciendo mi tesis doctoral. Básicamente lo que trato de hacer con el índice es medir o aproximar básicamente los niveles de desarrollo regional que tenemos en Chile. ¿Ya? Esto nace un poco porque, no sé, normalmente en todos los indicadores del bienestar, en salud, en educación, en qué sé yo, vivienda, no tengo idea, en seguridad, Chile aparece dentro de América Latina normalmente como el primer país o el segundo país de América Latina, no más allá del tercero, en la variable que tomes. Normalmente está Chile, Uruguay, Costa Rica, son como los tres países con mayores niveles de bienestar en la región. Pero la verdad es que no da lo mismo dónde nacer o vivir, digamos, para experimentar ese Chile de relativo desarrollo comparado en términos latinoamericanos. ¿Ya? Sin ir más lejos, las mediciones del índice de desarrollo humano que se hacen en Chile a escala comunal te demuestran que, perdón, la escala nacional te demuestra que Chile es el país con mayor índice de desarrollo humano de América Latina, es como el 45, ponte tú, a nivel mundial. Pero cuando tú analizas eso a escala comunal, son alrededor de 40 comunas las que de verdad están de la posición 45 para arriba y todo el resto está para abajo. Entonces, básicamente hay una tiranía de los promedios. ¿Ya? Cuando miramos el PIB per cápita nacional, que es razonablemente alto en términos comparados con el resto de América Latina, los años de escolarización, los niveles de homicidio, etcétera, etcétera, con todos los problemas que hay con homicidio en Chile, que sigue siendo los más bajos de la región,
con distancia del resto de los países, este, hay una tiranía de los promedios, porque la verdad es que en determinadas zonas del país hay problemas graves o mucho más graves que en otras partes del país. Entonces lo que hace el índice es tratar de visibilizar esas brechas de desarrollo territorial con un conjunto de indicadores este, que varía de acuerdo a los años, digamos, ahora estamos en 32 indicadores, en 6 dimensiones, que tratan de hacer una medición en aquellos ámbitos de la vida que afectan a tu calidad de vida diaria. Entonces, no solamente indicadores económicos, que algunos se toman, ¿ah? Y que normalmente los indicadores económicos es lo que más vemos en las noticias y qué sé yo, sino que también indicadores sociales, de salud, de educación, de seguridad, de infraestructura, de conectividad, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y eso es un poco lo que hacemos. Entonces, eso nos permite visibilizar las brechas de desarrollo territorial y también nos permite analizar las trayectorias históricas de los últimos 15 años aproximadamente. ¿Eh? Las trayectorias históricas y uno va viendo cómo hay regiones que van al alza, regiones que se empiezan a caer, etcétera, etcétera. Súper interesante. Cuando te escuchaba, de nuevo pensaba en la idea de las zonas marrones, perdón, de Guillermo O'Donnell, eh, y también una reflexión que me surgía al oírte tenía que ver con la desigual distribución de los derechos de ciudadanía finalmente, porque cuando tienes ciertos derechos que se pueden ejercer de manera tan desigual en términos territoriales, lo que significa ser parte de un Estado o parte de una comunidad política también varía de manera considerable entre una zona y otra. ¿Sí? Quería llevarte ahora a una cuestión que tiene más que ver con el diseño institucional del nivel regional en particular de gobierno. Sabemos que a nivel local, por ejemplo, los alcaldes tienen este contrapeso que son los concejales, en el nivel nacional, el Ejecutivo Nacional que está representado por el presidente, por sus ministros, tienen como contrapeso el Parlamento. Y a nivel regional, el gobernador o gobernadora regional enfrenta, por decirlo de alguna manera, el core, ¿verdad? Como instancia de contrapeso. Sin embargo, hay un conjunto de proyectos que pueden ejecutarse sin necesitar pasar por el Consejo Regional, ¿verdad? Son aquellos que tienen un presupuesto asignado menor a 7.000 UTM, si recuerdo bien. Todos esos proyectos pueden ser implementados directamente por el gobernador o gobernadora sin necesidad de consulta al Consejo. Eh, y eso hace surgir de alguna manera la discusión acerca de si existe o no un adecuado equilibrio de poderes en el nivel regional. Entonces quisiera conocer tu impresión al respecto, en particular acerca de si te parece que el core es un contrapeso efectivo al poder del gobernador o la gobernadora, o si habría quizás que robustecer este órgano. A ver, yo no he participado en este debate, la verdad, lo he visto con cierta atención, este, y a mí un poco la impresión que me produce esto es que a veces tratamos de ser más papistas que el Papa, digamos, ¿ah? Y me pregunto por qué particularmente en los gobiernos regionales. A ver, a nivel de ejecutivo, a nivel de presidente de la República, digamos, el presidente de la República tiene un montón de instancias por las cuales, a través de las cuales puede prescindir de pasar por su contrapeso en el Parlamento, digamos, ¿no? Este, mm, Más allá de que el Parlamento le apruebe el presupuesto, etcétera, etcétera, después el presidente de la República y el Ejecutivo básicamente ejecuta de acuerdo a, en fin, lo que está en la ley de presupuesto y sus propias orientaciones. E incluso para determinado tipo de cosas a través de las cuales normalmente podría emplear el Parlamento, para discutir proyectos de ley, qué sé yo, incluso hasta puede prescindir de eso utilizando o gobernando por decreto, digamos, ¿ya? Lo puede hacer. Nosotros lo criticamos en Chile y en América Latina, es un país de un exacerbado presidencialismo, ¿ya? Si yo comparo las atribuciones que tiene el Ejecutivo a nivel nacional con su contrapeso y lo llevo al plano regional, creo que esa distancia es menor. También guardando las proporciones. Son menores los presupuestos, menores las atribuciones y todo lo que tú quieras. Pero esa distancia es bastante menor. ¿Ya? En el gobierno regional, el Ejecutivo tiene que, el Consejo Regional le tiene que aprobar el presupuesto, digamos,
y no solamente aprobar el presupuesto, sino que para todos los procesos de inversión medianamente importantes, cualquier plaza que vaya a remodelar, por ejemplo, y el presupuesto tiene que pasar por la aprobación del Consejo. Entonces, la pregunta es, eh, eh, proyectos de cuantía menor, que a veces para efecto igual de uno son 400 millones de pesos. Y uno dice, chuta, pero esto no lo gano ni en 10 años, digamos, yo, es mi sueldo. Ah, pero claro, pero para efectos de presupuesto de entidades gubernamentales no es un gran presupuesto. ¿Ya? Este, Hacer pasar todo eso por decisión del Consejo Regional, por ejemplo, no sé si es lo más eficiente. ¿Ah? Y ahí también está la capacidad de negociación que tenga el Consejo Regional, ¿no? O sea, ahí también pidámosles, a mi juicio, pidámosles no estoy diciendo que no lo tenga, pero, pero, pero un consejo regional podría decir, pero mira, el gobernador pasó 40 proyectos de menos de no sé cuánta UTM y en consecuencia no pasó por nosotros. Bueno, entonces tú para el próximo proyecto que vaya a pasar por tipo. Obvio, tú tienes capacidad de negociación política. ¿Bien? Hazte cargo de tu capacidad de negociación política. O quéjate por redes sociales, perfecto, lo podía hacer, pero hazte cargo de tu capacidad política. O sea, si es que tu gobernador regional le está pasando 200 proyectos por fuera, tú tienes instrumentos en los cuales lo puedes atajar. ¿Ah? Y uno de esos es que al primer proyecto emblemático se lo frena, digamos. Eso existe, digamos, y por eso es importante el buen relacionamiento entre el Ejecutivo y el Consejo Regional y los gobiernos regionales. Y sí, tendremos casos donde el gobernador regional o la gobernadora regional se las manda con sus partes, digamos, y otros casos bastante más exitosos de conciliación entre los dos núcleos. No obstante eso, las diferencias entre alcalde y consejo municipal y entre presidente de la República y Parlamento son más distantes que las diferencias que existen entre el gobernador regional y el consejo regional. En consecuencia, creo que este es un problema, no te voy a decir ficticio, pero no sé, no nos pongamos más papistas que el Papa. Esa es mi opinión al respecto. Te llevo ahora de los contrapesos a los controles externos, a la rendición de cuentas en particular. Decía hace un rato que uno de los elementos que mencionaba el BID como buenas prácticas a la hora de descentralizar tenía que ver justamente con el fortalecimiento de los controles de niveles locales especialmente. En Chile, ¿te parece que este proceso de descentralización ha ido acompañado por un robustecimiento de los instrumentos de control? Estoy pensando, por ejemplo, en qué tan robusta es Contraloría para poder chequear los distintos niveles de gobierno o, no sé, incluso en la sociedad civil, etcétera. No, yo creo que no. Yo creo que no. Y nos guste o no nos guste, uno de los éxitos. A ver, yo trabajé en el Estado y honestamente detestaba cuánto Contraloría metía sus narices porque había que empezar a entregar una serie de informes y cosas por el estilo, digamos, y o sea, en fin, como que uno gasta bastante tiempo, etcétera, etcétera. Pero una de las fortalezas del Estado chileno en varias décadas ha pasado por el orden de su finanzas y también por la labor de Contraloría, por tratar de controlar un montón de temas que puedan estar reñidos con la probidad. Creo que Chile necesita un robustecimiento de este tipo de órganos a escala subnacional. Eh, en la medida en que eso exista, también van a subir los estándares, sobre todo a escala municipal, que es donde creo que tenemos más problemas. En cuanto a cuantías económicas, los mayores problemas están en el gobierno central. El problema es que la proporción de recursos en este momento no tengo los números exactos, pero en alguna oportunidad los vi. La proporción de recursos que manejan las municipalidades con respecto al presupuesto público de la nación global, que son de alguna manera objetados, auditados, etcétera, es proporcionalmente mucho mayor a esa misma proporción del gobierno central. ¿Ya? Es más plata en el gobierno central, pero de acuerdo al volumen de nota que maneja, hay un problema más complejo en las municipalidades. ¿Ya? Y claro, y eso tiene mucho que ver, a ver, puede ser con casos de corrupción abierto, que no lo descarto, ¿ah? Y de hecho lo hemos tenido un montón, digamos. ¿Ya?
pero creo que también pasa mucho por las capacidades técnicas y humanas instaladas en las municipalidades. Tú tienes un grupo de 30, 40, ponle tú 50, 55 municipalidades razonablemente robustas, con equipos buenos, altamente capacitados, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y después, la verdad es que empieza a tener municipalidades con gente con mucha camiseta, con mucho empuje, muchas ganas de sacar adelante su comuna, etcétera, etcétera, pero que de repente no tiene no tiene la capacitación necesaria o suficiente, o a veces la tiene, pero tiene que cumplir una gran multiplicidad de funciones que no le da para todo, digamos, ¿ya? Y cuando eso pasa, los registros de tus cuentas empiezan a fallar, tú, no sé, tú mismo en tu casa, digamos, con tus finanzas personales, si un mes te desordenaste, no tengo idea, te enfermaste, te no sé qué, te distrajiste un poco, digamos, se te desordena tus cuentas personales, digamos, ¿ya? Si eso tú lo llevas a a una lógica de una estructura municipal que maneja recursos, pero que la verdad es que son muy carentes, donde no tienes una buena departamentalización, donde el personal te hace agua, te falta por todos lados, etcétera, etcétera, te van a salir un montón de problemas, te van a llegar un montón de objeciones de Contraloría, te van a... Entonces, raya para la suma, sí, necesitamos un mayor foco en el ámbito subnacional, creo que sobre todo a escala local, municipal, en este ámbito, de la mano con un robustecimiento de las capacidades instaladas de los gobiernos subnacionales, municipalidades y gobiernos regionales. Muchas gracias, Camilo. Con esta pregunta quisiera cerrar esta entrevista. Cuando comenzó el actual gobierno, durante la fase de campaña y en sus inicios, una de las promesas del gobierno, el presidente Boric, fue salir del gobierno como un ejecutivo con menos poder que cuando ingresó, ¿verdad? A un año y medio del término de la actual administración. ¿Qué tan cerca o qué tan lejos te parece que está esa promesa de hacerse realidad? No, no, de momento, no veo que eso vaya a ser realidad, digamos, no por un tema de buenas o malas intenciones. A ver, cuando el presidente Boric termine su mandato, los gobiernos regionales van a estar más fuertes que antes. De eso no me cabe duda, digamos. No necesariamente por la labor del Ejecutivo, sino que por el proceso natural que está teniendo esto, digamos. ¿Ah? Eh, Cuando el presidente Boric se vaya, ya vamos a estar en la mitad, o más o menos, de la segunda gestión de gobernadores regionales electos democráticamente, con un poco más de andamiaje, más conocimiento por parte de la ciudadanía, espero que con más competencias transferidas, etcétera, etcétera. ¿Ya? La verdad es que cuando uno mira las candidaturas presidenciales, las últimas 5 candidaturas presidenciales, siempre hay alguien que promete más descentralización. ¿Ya? Eh, Creo que el presidente Boric fue el más enfático en plantearlo. Bien. Eh, pero de momento no vemos ni legislativamente ni por iniciativa del Ejecutivo que se esté profundizando el proceso más allá del proceso que se viene dando. ¿Ah? Entonces, sí, cuando deje su gobierno, si es que esto sigue así, cuando deje su gobierno, los gobiernos regionales van a estar en mejores condiciones, pero no sé si por algo particular del Ejecutivo Nacional. Me gustaría equivocarme en todo caso. ¿Ah? Pero insisto, esto no es una crítica al presidente Boric, la verdad es que eh, eh, todos conocemos un poco las complejidades que se le han ido dando y también cómo la agenda pública te va lógicamente un poco transmutando tus prioridades iniciales. O sea, y es así, digamos. O sea, hoy hay prioridades nacionales que están por sobre en lógica de descentralización y creo que todas las entendemos un poco. Este, entonces, me parece lógico que en algún momento a esto se le quite un poco de prioridad y se le ponga más prioridad que si al tema económico, al tema de seguridad, en fin, a las cosas que están dominando la agenda hoy día. Camilo, muchas gracias por acompañarnos hoy. Con esto llegamos al final de esta entrevista. Damos nuevamente las gracias por estar junto a nosotros. No, no, gracias a ustedes por la invitación y un gusto. Estamos aquí a la orden para cuando quieran. Agradecido.